Muy buenos días, bienvenidos a su programa Nuevo Pacto. Gracias por acompañarnos en un programa más que sin duda hemos preparado y estamos listos para compartir con ustedes la hermosa palabra de nuestro Señor. Nos encontramos en Mateo 5, en su capítulo 5, en un tema, que nos ha traído tanta revelación, nos ha traído tanta reflexión para nuestro corazón y para nosotros como nuevos creyentes. En esta mañana nos acompaña nuestra pastora Jenny. Pastora Jenny, bienvenida. Muchas gracias, Pastor Manny, por esta invitación. Creemos totalmente que va a ser de mucha edificación primero para nuestras vidas y para la gente que nos está viendo, que nos va a ver. Amén. Y bueno, sin duda este tema de Mateo 5 nos ha llevado por una reflexión importante en nuestras vidas y principalmente para el nuevo creyente, para todos aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que han decidido entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo y han decidido también obedecerle y cada día permanecer en su palabra. Jesús estableció el nuevo pacto por medio de su sacrificio. Él cumplió toda la ley, la cumplió absolutamente en todos sus pasos para que entonces estableciera su nuevo pacto hoy. Y es precisamente a lo que hacemos referencia en nuestro programa, Nuevo Pacto, que es un inicio, algo nuevo, un nuevo establecimiento de la palabra de nuestro Señor para la vida de todo creyente. Y bueno, vamos a continuar abordando este tema, pastora, pero antes, bueno, tenemos una noticia. Usted sabe, pastora, que en estos últimos días se ha dado pues una situación difícil alrededor del mundo con toda la situación de las guerras, con toda la situación en Francia con respecto a los ataques terroristas, y creo que nosotros como creyentes tenemos que tomar la responsabilidad de orar. Amén. Y de pedir al Señor por nuestra ciudad. Hace poco en estos días estuvo difundiendo un video acerca de que México posiblemente podría ser blanco de los ataques terroristas, y bueno, yo quiero invitar a todo el público que podamos orar y podamos concentrarnos en pedirle al Señor que México permanezca en calma y que pueda también sus hijos estar en cuidado. Totalmente, pastor. Creo que esta noticia es muy alarmante para todos. Hay muchas personas que lo han tomado a la ligera, sin embargo, esto que está ocurriendo es algo bíblico, algo que ya la palabra de Dios nos indica que vendrían rumores de guerra, vendrían hambres, vendrían pestes. Entonces todo esto que se está viendo en estos tiempos, que la maldad se ha aumentado, es bíblico y dice la Escritura, y esto es principio de dolores. De dolores, así es. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Definitivamente Cristo está ya a las puertas. A las puertas. Y tenemos que estar Así preparados, es. Pastor Manny, y todas las personas que nos ven en sus hogares, tenemos que estar preparados para que el acontecimiento, dice la Escritura, que Dios va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que vivir una vida santa, una vida agradable ante los ojos de Dios. Ya no hacer nuestra propia voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura que hay solo dos caminos. Está la senda angosta. Amén. Y el camino ancho. El camino ancho te lleva a la perdición, pero el camino angosto te lleva a la vida eterna. A la vida eterna. Amén. Hacemos este llamado a todos los creyentes, vamos a unirnos en oración y pedir por nuestro país y por toda la situación y todos los creyentes que se encuentran en los diferentes países que están pasando esa situación. Oremos juntos y pidamos al Señor su paz sobre nuestras vidas. A veces a mí me sorprende, acabas de decir, pastor, acerca de Jesús viene, Cristo viene. Y precisamente hoy por la mañana que conducía, me topé, estuve de frente a un vehículo que decía en una calcomanía, Cristo viene. Y así es, así es. Y o sea, todos estamos conscientes y cada persona que ve esa calcomanía tiene el conocimiento y sabe que entonces es un hecho que va a suceder, que va a acontecer, y estamos empezando a ver las señales de esto. Así es un hecho inminente, Pastor Manny, que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Amén. Y como te vuelvo a recalcar, ¿no? Jesucristo viene por una iglesia que esté preparada. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados? ¿Estamos preparados? Una muy buena pregunta. ¿Estamos preparados para ese acontecimiento? ¿Estamos preparados? Quizás ya nos reconciliamos con algún familiar, ya estamos reconciliados
con a lo mejor nuestros seres queridos, que a lo mejor hay personas que tienen dificultades y hay personas que dejan años de hablarse. Así es triste, es doloroso, porque la Escritura nos dice que debemos de amarnos, debemos reconciliarnos. Y si no perdonamos, dice la Escritura que también Dios no nos perdonará a nosotros. Imagínense, a veces, pastor, hay incluso hasta entre mismos creyentes hay disgustos, hay rencores, hay resentimientos, hay una serie de sentimientos no agradables y que no nos benefician para nada también a nosotros. Amén. Y entre familiares también, ¿verdad? Sí, hay totalmente. una situación difícil, conflictiva, y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta en prepararnos para ese encuentro con nuestro Señor, y nosotros que conocemos la palabra, estar listos para ese encuentro con Él. Así es, y sobre todo nosotros cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, y creo que va a caer un peso más grande de juicio o de castigo si hacemos lo contrario a la palabra de Dios. Si nosotros tenemos conocimiento de su palabra, Jesús nos va a juzgar conforme al conocimiento que nosotros hayamos tenido. Si tú tienes mucho conocimiento, pues sobre eso el Señor va a obrar, va a tratarte para, como te digo, depende del conocimiento, cuánto conocimiento hayas tenido, y sobre eso el Señor va a tomar cartas en el asunto. Amén. Y es por eso importante que en este estudio que estamos llevando acerca de Mateo 5, que vaya, a mí me ha dejado sorprendido cada uno de los temas que podemos encontrar en la Escritura y que son muy prácticos. Así que no necesitamos de tanto conocimiento o de tanto estudio para llevarlos a la práctica. Jesús nos dice en Mateo 5:21, que es uno de los temas que estuvimos abordando la semana pasada y que hoy vamos a continuar con este tema acerca de la ira prohibida. Amén. Porque el enojarnos o el tener ese sentimiento de enojarse, yo creo que es algo muy natural del muy ser humano, humano, ¿no? Muy humano. Y no está prohibido el hecho de enojarse, sino de cómo conduzcamos ese enojo. Claro, muchas veces ciertamente es bíblico, dice su palabra que airaos, pero no pequéis. Dice, no deis lugar al diablo. Al diablo. Entonces creo que la ira es humana, pero cuando la ira se sale de control, se desborda. Creo que, fíjate que ayer platicaba Pastor Manning con mi papá y me decía, el ser humano es como un caballo. Uh-huh. Bueno, si me permites esta enseñanza, esta comparación, me decía así mi padre, el ser humano es como un caballo. Un caballo a veces cuando se molesta, ¿qué hace? Por instinto empieza a tirar patadas, ahora sí que un caballo desbocado, ¿no? Pierde el control absoluto cuando está molesto. Entonces así es el ser humano. Cuando nosotros estamos tranquilos, ahí vemos, como te digo, estos animalitos, este caballito, vemos los caballos que están tranquilos, pero hay un momento que cómo se enoja este tipo de animales, empieza a perder el control, empieza a devastar todo lo que está a su lado, porque habla de una ira incontrolable. Entonces me decía mi padre, hay que tratar de que ese caballo sea domado, porque en cualquier momento puede empezar a desbocarse y es cuando viene, pues ahora sí que la ira de Dios, ¿no? El castigo, porque Dios, la Escritura te enseña que o sea, no es malo enojarse, sin embargo, perder ya el control, perder los estribos, sí ya tiene una consecuencia, ya tiene un castigo. Amén. Y es ahí donde entonces debe entrar nuestro dominio propio y también controlar parte de esa falta de necesidad de control en nuestro carácter. Pero bueno, vamos a ver la Escritura con respecto a este tema en Mateo 5:22, cómo vamos a abordar la situación o las situaciones que a veces nos encontremos, ¿verdad? En nuestras vidas. Qué difícil, cotidianas. pastor, ¿no? Qué difícil muchas veces el
tratar de controlarte cuando te has molestado mucho, cuando una persona te hizo algo. Qué difícil a veces es ser ecuánime, ser paciente, tener autodominio. Entonces sí es Ese dominio propio. ese dominio propio, exacto, que necesitamos, porque la palabra de Dios nos habla en el fruto del Espíritu, que tiene templanza, tiene esa ecuanimidad, estar tranquilos en momentos de Así crisis, es. en momentos difíciles. Y bueno, qué mejor que nuestro Señor Jesucristo para hablarnos de este tema, ¿verdad? Amén. Nos dice en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicios, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Vemos esta palabra de cómo Jesús establece este nuevo nivel con respecto a la ira. Amén. En el Antiguo Testamento, Pastora Jenny, encontramos un versículo en Éxodo, si no me equivoco, 20:13, acerca del mandamiento que Dios estableció y que le dijo a su pueblo, y que también estableció para toda la humanidad, el no matarás. No Así es. matarás. Vemos a Cristo en este nuevo nivel que, o sea, el hecho de no matar no es suficiente, que incluso el hecho de que tú te enojes con tu hermano y puedas perder los estribos, puedas salirte de control en ese enojo, con eso tú también estás pecando. Así es. Dice la Escritura 22, pues yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable Así es. de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces, dice la Escritura, es muy clara, que si tú te enojas, serás culpable. Así es. Y cualquiera que le diga necio o fatuo, hay otras versiones que te dice fatuo, Ajá. serás también culpable. Entonces la Escritura, tú puedes decir, qué difícil es la palabra de Dios, qué rígida, qué estricta. Sin embargo, la Escritura nos dice, nos habla esto para tener una armonía, no perder esa armonía, esa comunión con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, amarlo, no perder de vista que debemos de amar, debemos de perdonar, debemos de reconciliarnos. Entonces, Amén. el que se enoje y el que le diga necio a su hermano es culpable. O sea, todo viene, todo nace, Pastor Manny, del corazón. Dice la Escritura que la abundancia del corazón al hablar la boca. Así es. Cuando nos molestamos, empezamos a hablar, empezamos a decir muchas cosas que quizás después nos arrepentimos. Decimos, híjole, ¿por qué le dije todo eso a esta persona? Y te arrepientes. Pero cuando no hay ese arrepentimiento, dice la Escritura que ya hay un juicio. Entonces, dice la Escritura, si te enojas también, eres culpable. Entonces, si te enojas, reconcíliate inmediatamente antes de que el sol se oculte, antes de que el sol nazca más bien. Tienes que reconciliarte con esa persona. Pero qué difícil, Pastor Manny, qué Por difícil. supuesto. Y ahí, aún en los hogares es triste que hay personas que en las familias tienen años, tienen meses que no se hablan por ese rencor, porque esa amargura. Entonces yo creo que todo reside, todo viene del corazón. Es importante tomar en cuenta eso, Pastor Jenny, porque entonces nosotros como creyentes tenemos que tener este tema muy en cuenta. Así es. Muy en cuenta, porque eso también, como tú mencionas, es parte de nuestras relaciones personales. Relaciones humanas, Así es. Y también nuestras relaciones personales humanas tienen que ser sanas. Total. Y también tienen que ser un ejemplo de nosotros como creyentes, como personas nacidas de nuevo. Así es. Y siempre para todos los creyentes tenemos que tener en cuenta constantemente este tema de la ira, porque bueno, se nos da a todo momento, en todo momento, algunos en un grado mayor
y a otros en un grado menor. Menor, así es. Pero tenemos que tener principalmente ese dominio propio que nos da el Espíritu a nuestras vidas para entonces no caer en un pecado mayor como el que podría ser matar o terminar con la vida de alguien por la cuestión de que empieza en un enojo y después entonces eso empieza a crecer y a hacerse más grande y de repente pues ya pierdes totalmente los estribos, vas contra tu hermano y terminas con su vida por algo que empezó así de manera tan pequeño y se hizo tan grande y terminó en eso. Y después te arrepientes porque entonces no tuviste el control para detener una situación como esa. Así es, dice la Escritura que de dónde residen, dónde vienen los pleitos, las contiendas, las cosas terribles que están sucediendo en la actualidad, tanta maldad, tanta iniquidad que hemos estado viendo, rumores, las guerras. Dice la Escritura que todo surge del corazón, Pastor Manny. Todo viene del corazón. Entonces, cuando no hay la asistencia de la presencia de Dios, cuando no está la presencia de Dios en tu vida, cuando la palabra de Dios no mora en tu mente, en tu corazón, es algo peligroso para que tú hagas cosas lamentables después que te lamentes. Porque cuando por eso es importante que el cristiano se renueve su mente a través de la palabra, porque quizás van a venir muchos pensamientos a tu mente. La mente, tú sabes, pastor, que es un campo de batalla. Vienen pensamientos, dice la Escritura, que son dardos de fuego encendidos del maligno que vienen a la mente. Entonces nos incita siempre a lo malo. Tenemos como naturaleza pecaminosa, tenemos siempre esa tendencia a lo malo. Acuérdate que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él estaba consciente que había algo que lo inclinaba hacia lo malo, pero sin embargo él amaba a Dios, servía a Dios con todo su corazón, pero él se sinceró y dijo, ¿sabes qué? Miserable de mí, soy hombre muerto, sí, tengo esa tendencia. Así es, él aceptó que te necesitaba, no, él de manera personal no iba a poder lograr esa transformación, sino que necesitaba la transformación del Espíritu de Dios en su vida. Y a veces creo que no todos están dispuestos, Pastora Jenny, porque hoy en día hay mucha gente pues que se puede llamar cristiano, ¿verdad? Y como que se ha puesto de moda también el hecho de llamarse cristiano. Pero los verdaderos nacidos de nuevo, los creyentes, aquellos que realmente quieren tener una transformación en su vida, que quieren, se permiten ellos que el Señor transforme sus vidas, son los que van a escuchar esta palabra. Así es. Esta palabra y que van a tener, bueno, la conciencia de ponerlo en práctica y llevarlo a la práctica. Nos moderamos, si es necesario tener ese control como creyentes y la palabra nos lo reafirma en este punto que estamos viendo de Mateo 5:22. Te invito, pastora, a que vayamos a una cita en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. ¿Qué sería? O sea, todo el que aborrece a su hermano es considerado homicida. Vemos el nivel de que no es necesario, o sea, el hecho de matar a alguien, sino el hecho de enojarte desmedidamente con alguien, aborrecerlo, que ese enojo permanezca en tu vida y que cada vez que ves a esa persona se vuelve a encender ese enojo, eres considerado homicida. Qué serio, ¿no? Qué serio, pero es totalmente bíblico. Nos dice que la palabra de Dios que el que se enoja, el que se molesta contra su hermano, el Señor Jesucristo lo compara con un homicida. Y qué serio es esto, porque nadie nos gustaría que nos compararan con un homicida. Por supuesto que Decimos, no, esas personas están allá en las cárceles, están en un lugar de readaptación. Yo no soy un homicida. Sin embargo, la Escritura dice, el que se enoja con su hermano es un homicida.
Y los homicidas, dice, no heredarán, el reino de y Dios. sobre todo, pastor, dice, nosotros sabemos que, dice más adelante, que no heredaremos, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que, ¿cómo lo podemos resumir esto? Que no va a estar ante la presencia de Dios, gozando ese lugar precioso que nos habla la Escritura, cuando le dijo Jesús a sus discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros podáis estar. Creo que esa persona no va a estar en ese lugar. Pastora, aparte que alguien que se puede considerar como homicida y que permanece y guarda el rencor y el enojo en su corazón, que no puede heredar, por supuesto, la vida eterna, Así es. en vida, todo ese enojo, toda esa ira que se conserva, que guarda en su interior, le produce una serie de diferentes dificultades cotidianas, tanto de salud como en sus relaciones personales. Así es. Creo Entonces, que amén. aparte de que no puede existir vida absolutamente en su ser, ¿por qué? Porque sigue anidando y guardando ese sentimiento. Esas raíces, ¿no?, de amargura. Así es. Que van creciendo. Creo que la palabra de Dios es tan clara, que cuando la Escritura nos enseña que no debemos de perder el control, porque es peligroso. La Escritura nos dice: bienaventurados los pacificadores. Así es. Entonces, la precisamente Escritura, en Mateo 5. así es. Entonces la Escritura nos enseña que es necesario que seamos pacificadores. Correcto. Amén. Y que pidamos esa asistencia de la presencia del Espíritu de Dios para que podamos tener ese dominio propio, porque solos no lo vamos a poder, humanamente es imposible. Pero cuando nos empezamos a llenar de la palabra de Dios, nuestra mente se renueva. Cuando tú estés en una situación difícil, a lo mejor un conflicto, tú ya no vas a ser aquella persona explosiva, porque va a venir la palabra a tu mente que aquellas personas que se enojan con su hermano son homicidas, y ya hay un castigo, y que no van a tener ese privilegio de estar un día con el Señor Jesucristo. Fíjate, pastora, que los términos originales del griego con respecto a la palabra ira, hay dos términos principales. Uno es la palabra timos, y la palabra timos es una comparación de la ira con la de una llama de fuego. Una llama se enciende, pero también se consume. Así es. Y ese tipo de ira es aquella que rápidamente se enciende, pero también inmediatamente se apaga. Y a veces nos sucede. Nos enojamos así y después ya estamos tranquilos. Pero la otra palabra a la que hace referencia este término de ira es la palabra orge. Y este tipo de ira, con respecto a este término, describe a la ira como algo que se hace inveterada. Es la ira larga. La ira que las personas arropan en su interior con rabia, con enojo, y la mantienen ahí, la guardan, que cada vez que ven a su hermano o a la persona que les hizo daño o a la persona con la cual tuvieron el conflicto, inmediatamente se enciende esa ira en su ser. Sale a flote, ¿no? Sale a flote, así es. Y vemos entonces estos dos tipos de ira, y este tipo de ira que se anida es una de las más peligrosas para el creyente. Todo creyente, todo nacido de nuevo, es importante que no dé lugar a este tipo de ira, a este tipo de enojo en su ser, que lo anide, que lo guarde, porque entonces va a traer consecuencias en su relación con nuestro Padre, va a tener esa consecuencia, pero también va a tener consecuencias, como lo hemos venido mencionando, en sus relaciones personales. En un tiempo, pastora Jenny,
yo tuve una situación complicada con mi padre. Y fue algo que me marcó básicamente en niñez. Y que yo no tuve a mi padre en los momentos más significativos de mi vida, ¿no? Y guardé ese rencor y anidé ese rencor por mucho tiempo. Yo no me he dado cuenta que el guardar ese rencor a la única persona que le hacía daño era a mí. Solo a mí. ¿Por qué? Porque siempre cuando pensaba en esa situación, me hacía daño a mí mismo. Y un día comprendí y entendí que el Señor me decía en su palabra es que es necesario que perdones y te deshagas de ese enojo, te deshagas de esa ira que sientes por tu padre. Y mucho tiempo estuve batallando con esa situación, bastante tiempo me pasé batallando, aún siendo creyente, Conociendo la palabra. conociendo, estaba luchando con esa situación. Y la palabra siempre me recordaba, esa palabra venía a mi mente, tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Pero vamos a un corte y en un momento regresamos con este testimonio y con este tema tan maravilloso en Mateo 5:22. Regresamos, Pastora Jenny. Amén. Bien, regresamos al programa Nuevo Pacto. Hay dos clases, Pastor Manny, de pecados. Está el pecado de omisión y está el pecado de comisión. El pecado de omisión es aquel pecado, o vamos a decirlo así, hablando del tema de la ira, del enojo, es aquella ira cuando es como una ráfaga de, ¿cómo se llama? ¿Fuego? De fuego, que puede encenderse, pero también te puede llevar a algo muy trágico y te puede llevar hasta al mismo infierno. Pero también existe el pecado de comisión, aquel pecado que lo haces con toda la intención, que sabes que está mal, pero sin embargo lo haces no importándote las escrituras, no importándote nada. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo soy así, soy una persona muy, muy agresiva, muy violenta, y es que así fue mi papá y por eso yo soy así. Y es que yo traigo el Pérez encima, ¿no? Mucha gente se atreve a decir eso, sin embargo la escritura tiene algo serio en la palabra, que cualquiera que se enoje contra su hermano tiene un castigo. Hay personas que nos están viendo ahorita que no sabían que el enojarse, el explotar, el decir necio o insultar, hasta llegar a los insultos a una persona, que no pasa nada. Sí pasa, según la escritura, hay un castigo. Hay un lugar de tormento para eso. Sí, es que esa ira se va cultivando también. La vamos cultivando y hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Hay que tener, porque como veníamos platicando, Pastora Jenny, con respecto a la vivencia que tuve con mi padre, parecía que cada vez que iba pasando el tiempo y se iba prolongando esa situación, era como que dándole pequeños riegos a esa situación para que creciera. Esas raíces, ¿no? Empezaron a crecer. A crecer, pero entonces tomó él la decisión con respecto a ese enojo, a esa ira, de decirle a mi padre, ¿sabes qué? Te perdono por todo el daño que me hiciste. Y yo te pido a ti que me perdones si yo también te hice daño a ti. Yo creo que esa situación en mi vida fue determinante para entonces deshacerme de ese enojo, de esa ira, de ese resentimiento que yo tenía por mi padre. Y a partir de ese momento que pude declarar esas palabras, entonces empecé a sentir un alivio en mi ser. Se empezó a desahogar todo ese enojo, toda esa ira, ¿Y ahora cómo todo ves a ese tu papá? sentimiento. No, pues ahorita maravilloso,
nos abrazamos, compartimos y hablamos como amigos. Una Se restauró transformación, una restauración completamente de la relación. Que hoy nos podemos disgustar por ciertas situaciones tal vez de familiares, pero yo ya no recuerdo el enojo ni la ira que tuve en un momento hacia Ya no su traes a la persona. memoria Así aquella es, situación ya no. dolorosa. Porque ya ves que hay dejamos de cultivar esa ira y ese enojo. Porque ya ves que hay personas que de labios solamente perdonan. No, sí te perdono, pero traen siempre a la memoria aquella situación dolorosa y la vuelven a sacar otra vez a flote. Entonces yo creo que sí hay todavía una raíz que todavía está quizás pequeña, pero existe. Así es que tenemos que tajar esa ira, ese enojo Quitarla de de raíz. raíz. Así es, para que al final el beneficio es para nosotros. El beneficio es para nosotros, esa relación que nos permite tener con las personas saludables, pero principalmente con nuestro Dios. Sí, Pastor Manny, todo lo que hemos hablado, las citas que hemos estado leyendo, creo que todo engloba algo a las relaciones humanas. Tener sanas, unas sanas relaciones y sobre todo, te voy a hablar bíblicamente, como dice la Escritura, debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así ¿Amén? es. Vamos a una cita bíblica, Pastora Jenny, en Job 5:2. Dice la Escritura, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Al necio lo mata la ira. Entonces, todo aquel que permite que la ira lo controle, que el enojo lo controle, es considerado necio. Amén. Necio. Y Jesús, precisamente, el maestro, refirió esas palabras a las personas que no podrían controlar su ira, su enojo, como personas necias. Necias. Y allí en el mismo capítulo 5:22 dice que es necio a su hermano, dice que será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué significa, pastor? Que hay un juicio, Hay una consecuencia, así es. grave, seria. Dice la Escritura que será llevado, estará en el infierno, así tal cual, ¿no? Amén. Veamos otro versículo en Salmos 37:8. Veamos qué nos dice esta palabra. 37:8. 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira, dice, y Amén. desecha el El enojo. enojo. Yo creo que es un magnífico consejo. Creo que es muy claro. Es muy claro y nuestro Dios quiere que dejemos la ira y el enojo que hay en nuestros corazones. Así es. Creo totalmente, pastor, que la Biblia es un manual de vida. Amén. Así como todos las cosas que están en nuestros hogares, una licuadora, una estufa, una sala, tiene un manual de cómo debe manejarse. cómo debe de manejarse. Sin embargo, también el ser humano tiene un manual de vida, que es la Escritura. Nosotros antes, dice la Escritura, que andábamos sin fe, sin rumbo, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora que venimos a Jesucristo, nos enseña cómo vivir, Pastor Manny. Antes éramos iracundos, pleitistas, pero ahora la Escritura nos enseña cómo vivir. La Escritura nos enseña en Salmo 37, verso 8, deja la ira. Amén. Y desecha el enojo. El enojo. Así es, dice, no te excites en manera alguna en hacer lo malo. Así o sea, es. no te complazcas en tu enojo. No te apresures. Así es, no sientas, no lo disfrutes, vaya. Así es. No disfrutes ese sentimiento de ira y de enojo que puede arraigarse en su corazón y que es muy difícil de quitar de ahí. Vamos a otra cita, Pastora Jenny,
en Proverbios 19, 19. Que vaya, a mí me encanta mucho el libro de los Proverbios. Amén. Y he recibido también de muchas buenas observaciones con respecto a este libro, que aún gente que no ha decidido ser creyente le da mucha luz a sus vidas. Dice la Escritura, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que el de grande ira lleva A la pena, pena. la pena, más bien, la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. O sea, el iracundo llevará la pena y el violento añadirá nuevos males. nuevos males. Como dicen por ahí, la violencia acarrea más violencia. Un violento, hay personas que son muy tranquilas, pero si las sacas de sus casillas también se enciende ese furor, ¿no? Entonces la Escritura nos dice que la violencia añade nuevos males. Nuevos males, así es. O sea, hay que tener ese cuidado de no caer en ese punto de la violencia, que puede hacer mucho daño, demasiado daño, y como lo venimos diciendo, pierdes el control y después haces cosas que ni tú querías. Así es, hay personas que con la violencia tiran el celular y después cuando ya vuelven a la calma, vuelven en sí, por decirlo así, oh, ¿qué hice? ¿Qué Mi celular hice? y era carísimo, o no era mío, o ya le diste la patada al perro y el perro ni la debía ni la temía, Así o al es. gato, pero bueno. O ya eso te es- peleaste, ¿no?, con alguien de tu familia, Ya le tam- dijiste les hasta lo que dijiste algo que no querías decirlo, pero en la situación en la que te encontrabas, pues bueno, lo caíste dices. y lo dices. Y es precisamente que hay que tener mucho cuidado también en las palabras que decimos cuando nos encontramos en una situación así. Hay que cerrar nuestra boca en esos momentos para no proferir palabras que puedan lastimar, que puedan dañar, e insultos que puedas añadir a esa situación que de por sí ya es algo muy difícil de tratar, y añadir palabras, insultos y palabras que dañen a los demás es de mucho cuidado. Así es, hay un ejemplo poderoso, precioso, cuando Jesús estaba en la cruz. Jesús expresó unas palabras. Amén. Dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba a punto de morir, Jesucristo. Es un ejemplo maravilloso para todos nosotros, para todos los seres humanos, el no abrir nuestros labios. Dice la Escritura, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Entonces, la Escritura nos enseña que debemos de callar, aún cuando estemos escuchando a otras personas que nos están agrediendo, nos están vituperando, tenemos que callar, porque la Escritura al necio lo compara con aquellas personas que se excitan, que se desbordan por estar hablando, por estar sacando todo lo que traen dentro, pero sin embargo la Escritura nos enseña que aquellos sabios, aquellas personas prudentes, los sabios son aquellas personas que saben callar en momentos difíciles, en situaciones quizás a lo mejor muy violentas, ¿no?, que te están agrediendo. Tú puedes quedarte callado, y es un ejemplo grande el de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Bien, pastora, continuamos allí en Mateo 5. En su capítulo vamos a pasar al versículo 23, que nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, continuamos el 24, dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Indudablemente, Pastor Manny, la Escritura, una vez más, en el versículo 24, nos invita
a reconciliarnos. Amén. Reconcíliate. Tú, como lo que platicaste ahorita de tu relación que estaba muy dañada entre tu padre y tú, hubo una reconciliación. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios, nuestro manual de vida, Pastor Manny, nos sugiere y nos invita a reconciliarnos. Y es que ahí vemos la importancia de que para que el creyente tenga una correcta relación con el Dios eterno, tiene que tener buenas relaciones que no puedan nidar ese enojo y esa ira en su corazón. Dice, si existe eso en tu corazón, antes de que hagas todo lo demás, de ofrecer tu ofrenda, ve y reconcíliate. Si tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda por un momento, reconcíliate primero y vienes a dejar tu ofrenda. Y es lo que nos pide, es lo que nos manda el Señor, que dejemos todo ese enojo, que dejemos todo ese resentimiento, que dejemos toda esa falta de perdón en nuestro ser, de nuestro ser, que lo saquemos, lo desarraiguemos, para estar entonces bien en comunión con Él. Así es, pastor. Que tengamos esa comunión constante con Él, pero si anidamos todo eso, entonces nos va a ser muy difícil y va a ser muy complicado para nosotros mantener una buena relación con nuestro Dios y con los que nos rodean. Así es, dice la Escritura, es clara cuando dice, aquella persona que no perdona, tampoco yo le perdonaré a él. Entonces es clara la palabra. La Escritura es comparada como una espada de doble filo. Amén. Es muy certera, muy precisa. Entonces la Escritura no anda ahora sí que por las ramas. La palabra de Dios es clara, es específica. Dice, reconcíliate. Reconcíliate y pronto. Porque si tú no perdonas, dice la palabra de Dios, yo tampoco te voy a perdonar. Y eso estaba hablando de nuestro Dios poderoso, del Altísimo. Amén. Así es, Pastora Jenny. Pues vaya, que este tema nos ha llevado gradualmente a entender Amén. cuál es la importancia de no caer en este tema, en esta situación de la ira descontrolada, de la ira prohibida. Y cómo encontrar la solución. Y si queremos agradar a Dios, tenemos entonces que deshacernos de ella. Que perdonar, que reconciliarnos. Así es. Inmediatamente, porque también la Escritura dice, cuando nosotros tenemos esa amargura, esa ira en nuestro corazón, dice la Escritura que vienen los verdugos. ¿Y qué sucede cuando vienen estos verdugos? Dice, son azotados, eres castigado por esos verdugos. Entonces, tú eres presa de esos verdugos. Cuando tú no sueltas a aquella persona, cuando traes esa ira, ese rencor tremendo en ti, dice la Escritura que hay unos verdugos que te están atormentando. Como dijiste tú, hay algo, cuando tú no perdonas, hay algo que hasta te carcome los huesos por esa ira, ese enojo que tienes descomunal. Entonces, cuando tú perdonas, aquellos verdugos dejan ya, te sueltan, aquellos verdugos dejan de azotarte, dejan de castigarte. Así es, Pastora Jenny. Dice el versículo 25 de Mateo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Dice, de cierto te digo, 26, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Una vez más, Pastor Manny, la Biblia nos enseña, ponte de acuerdo, o sea, reconcíliate inmediato, platica, habla con esa persona que tienes esa fricción, ese problema, reconcíliate. Amén. He escuchado mientras también. esté en el camino, dice, mientras lo tienes ahí frente ¿Allí? a ti, mientras puedes solucionar esa situación, acércate. Así es. Ve, pídele perdón y reconcíliate con tu hermano. Sí, así es. Reconcíliate, toma tú la iniciativa. A lo mejor él no venga a ti, se sienta apenado, se sienta a lo mejor no tiene el valor por el daño que hizo
por el daño que se le hizo a él. Pero tú como creyente, tú Tienes que dar el primer paso. que conoces, que sabes, toma el paso. Toma La ese primer decisión. paso de acercarte y pedir perdón. Así es. Y de decir, ¿sabes qué? Perdóname por lo que yo te he hecho, perdóname tú a mí. Y yo te especificar, perdono. ¿no? Aquello que... Y también externar esa situación para que entonces venga restauración tanto en tu vida como en la vida de tu hermano. Así es. Y entonces esto no se pueda complicar, dice, porque si entonces al final tu adversario entonces te va a entregar al juez. Va a dejar que tú, como lo mencionas, Pastor Jenny, tus verdugos se hagan cargo de ti. Así es. Seas atormentado, ¿no? Y tú mismo vas a estar atormentándote y guardando todo ese enojo cuando la otra persona ni en cuenta. Así es. Él duerme bien, despierta bien. Y mientras tú Todo eres el que normal. se está atormentando, ahí anidando y cultivando cada vez ese enojo y esa ira. Así es. Y es momento entonces que tomemos y reconsideremos este tema en nuestras vidas. Porque como lo hemos dicho, es algo que se da continuamente, diariamente, porque nuestras relaciones personales son diarias, donde sea, donde quiera puede darse este desborde de ira y de enojo en nuestras vidas. Y hay que estar siempre pendientes. Y algo que es importante para nosotros, Pastora Jenny, como creyentes, tenemos que estar también siempre en una vida de oración. Totalmente. Porque amén. cuando entramos en oración, también te traemos esa reflexión a nuestras vidas y también traemos esa paz, esa tranquilidad y también somos confrontados. Somos confrontados de los sentimientos que anidamos en nuestro ser. Así es. Creo que la relación es muy importante con Dios, Pastor Manny, y sobre todo tener la palabra de Dios morando en tu vida, en tu mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? A través de la palabra. Amén. Si no existe la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando tengamos un momento difícil, una situación difícil, ¿cómo va a venir aquella palabra? ¿Cómo va a venir la ayuda de parte de Dios si no hay conocimiento, no hay palabra de Dios en tu mente, en tu corazón? Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando la escudriñamos, cuando la hacemos nuestra, cuando no tan solo somos oidores, sino hacedores de la palabra, en un momento de crisis, en un momento difícil, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos va a recordar lo que leímos, va a Así traer a es. nuestra mente. Por ejemplo, si estamos en una situación difícil, a lo mejor de un problema fuerte, la Escritura nos va a venir a la mente a traer, reconcíliate. Dice que su espíritu nos recordará todas las cosas. Todas las cosas. Nos recuerda su palabra. Así es. Nos recuerda que, tranquilo, ten dominio propio. Así es, porque hay un castigo. Así es, guarda, no digas nada, calla. Porque es mejor para ti como creyente, para mantener esa relación principalmente con nuestro Padre. Así es, dice, perdona, aquel que perdona, también es será perdonado. perdonado. Así Entonces, es. cuando tenemos esa escritura, esa palabra morando en la mente, en el corazón, bien, va a venir en esa situación que necesitemos la asistencia del Espíritu Santo y nos va a hacer recordar aquella palabra precisa para ese momento, para esa circunstancia que estemos atravesando. Y vamos a salir victoriosos porque esa palabra poderosa, que es viva y eficaz, va a venir a nuestra mente y por ende vamos a salir adelante. Claro, es. si la obedecemos. Así es, si la llevamos a cabo tal y como el Señor nos la está aquí presentando, la tenemos aquí en las Escrituras y como es algo tan práctico que nosotros podemos llevar a la acción, En la vida común, así es. pero a veces lo olvidamos, no lo tomamos en cuenta. A veces ni lo sabemos porque No tenemos conocemos. una Biblia en nuestras casas, pero nunca la abrimos. Nada más está ahí Está empolvada. ahí de adorno Así o de es. pisapapeles. Pero cuando ya entonces empezamos a leer estas palabras, tomamos conciencia de ello. Me gustaría recalcar algo, Pastor Manny. El ser humano, cuando está sin Cristo, vive una vida sin esperanza, sin Dios. Pero cuando tú estás en los caminos de Dios y haces tuya la palabra,
empiezas a vivir en ella, vas a tener una vida poderosa, exitosa, porque vas a hacer la tuya. Amén. Antes vivíamos una vida, ahora sí, volviendo al tema al ejemplo del caballo o del oso, no sé cómo quieras decirlo, nosotros tenemos que tener un dominio propio. Antes éramos iracundos, dice la Escritura, en otro tiempo éramos maldicientes, éramos borrachos, éramos iracundos, pero ahora hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya tenemos un rumbo, una dirección. ¿Cómo debemos de conducirnos? Aquí está la palabra, aquí está nuestro manual de vida. Así es, no podemos seguir siendo los mismos, No, ¿verdad? para nada. Si el Señor, si decimos que hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha transformado y estamos en ese crecimiento, en ese cambio gradual, constante, que su palabra hace en nuestras vidas y nuestra relación con Él nos va guiando por esa transformación. De entonces tener ese dominio propio y de dejar a un lado todos esos resentimientos, todos esos enojos, todas esas amarguras que puedan existir en nuestro corazón, que como dice que de la abundancia del corazón Habla la boca. habla la boca. Todo lo que anidamos ahí, al final nos va a repercutir, Totalmente. nos va a causar un daño, va a tener una conclusión. Sí, Y eso nos va a alejar, en vez de acercarnos a Dios constantemente, nos va a alejar más de Él, nos va a alejar de las personas que amamos, de los seres que están a nuestro alrededor. de nuestros seres Y va a ser queridos. muy complicado. Y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta constantemente como creyentes, Amén. como personas que han decidido seguir al Señor, que han decidido entregar sus vidas a Dios. Así es. Entonces la Escritura nos enseña que debemos de amar. Amén. Amarnos. Y sin embargo la Escritura también dice ama a tu enemigo. La Escritura nos enseña que debemos de amar a aquellas personas difíciles, amarlas. Porque Amén. tenemos que marcar una diferencia entre la luz y las tinieblas. Nosotros somos ahora luz. Ciertamente fuimos sacados de las tinieblas a su luz, pero ahora somos luz. Dice la Escritura que somos la sal de la tierra. Nosotros ponemos el sazón, ¿no? Así es. Y bueno, a todos nuestros amigos televidentes les invitamos a que puedan llevar a la práctica esta palabra, que puedan tomar en cuenta, que no dejen que en su corazón se anide el enojo, la ira, el resentimiento. Si tienes algún conflicto con tu hermano, como vemos aquí en la Escritura, dice, ve y ponte a cuentas con él. Antes de que lleves tu ofrenda, antes de que deposites tu ofrenda, antes de que te presentes al Señor, ponte a cuentas con tu hermano. Pídele perdón. Toma el primer paso. Toma tú la iniciativa de acercarte y de decirle, perdóname. Y vas a ver que entonces vas a sentir cómo todo eso empieza a desahogarse de tu ser. Esta es la invitación que te hacemos hoy. Este es el tema que tenemos hoy para ti, el nuevo pacto. Gracias por acompañarnos, Pastora Jenny. Nos Muchas vamos a gracias. despedir de este programa, pero próximamente estaremos aquí Amén. listos para compartir otra escritura, otra reflexión, otro tema más aquí en Nuevo Pacto. Amén. Muchas gracias por Hasta la luego. invitación.